de tratamiento. Entonces estamos ya osteopenia con el tercil más bajo, es decir, textura degradada en TBS, pero lo contrario no. O sea, si alguien tiene densidad ósea normal, aunque tenga el TBS más bajo, probablemente no se justificaría dar tratamiento solo por el criterio del TBS. Ya hemos comentado también que en la nueva versión del FRAX, el FRAX Plus, incorpora la medición de TBS en los cálculos, pero que el gran inconveniente, que parece que ahí fue cuando se cortó el sonido, es que ahora quieren cobrar, bueno, no quieren, lo están cobrando, cobran por el uso por el uso del Frax Plus, 1 euro por cada vez que se use, lo cual nos suena muy bonito a largo plazo. Ujú. Así es. De hecho, lo que menciona, doctor, lo vemos en esta diapositiva que era la que seguía. Es una forma como más graficada de la utilidad donde podríamos, pues, de ver realmente el TBS, porque vemos en esta gráfica cómo pacientes, esta es en la primera fila, pacientes que tienen la densitometría pero que no contamos con TBS, y cómo este grupo de pacientes, que fueron alrededor de 3,000 pacientes en este estudio, se clasificaron un 54% con osteoporosis, 39% con osteopenia y un 7% con TBS normales. Pero ya cuando se complementó con el TBS, vemos como, por ejemplo, de esos 7%, 3% estaban con TBS normal, 2% parcialmente degradado y 2% degradado. Realmente, en pacientes con densitometría es normal, la utilidad no nos cambiaría más que cambiarlos a osteopenia, tal vez, pero sigue siendo un riesgo bajo para valorar tratamiento. La utilidad viene acá, en osteopenia, donde este 39% de los pacientes, 16% de este 39% tenían un TBS pues en rangos ya de degradado que podrían ser candidatos a tratamiento cuando ya lo complementamos con el TBS. Entonces, realmente es una herramienta que debemos de considerar cada vez más, particularmente en estos grupos de pacientes con puntos de corte limítrofe. Algunas de las estadísticas que se mencionan en los resultados del estudio, hasta un 46% de los pacientes que presentaban alguna fractura mayor no tenían diagnóstico de osteoporosis, probablemente estaban en rangos de osteopenia. El 16% de los pacientes que presentaron fractura osteoporótica mayor tenían osteopenia con TBS bajo, como lo vemos acá en esta gráfica, y que al momento de que utilizamos el TBS, su riesgo de fractura sí se modificó ya para riesgo de osteoporosis y que se deberían de haber sido candidatos a tratamiento. Entonces, la mayoría de los pacientes, hasta un 70%, se propone que se pueden diagnosticar con osteoporosis cuando se complementa con TBS y densitometría. Si se utiliza, o más bien en este estudio, si se utilizaba esta herramienta, porque sumamos este 54% de pacientes que estaban con osteoporosis, más el 16% de los que estaban con osteopenia y TBS, pues más degradado. En el caso del FRAX pasa algo similar. Existe esta correlación entre niveles más bajos del perfil del TBS con los, digamos, 2 puntos de corte que tomaron en cuenta del FRAX para fractura osteoporótica mayor, y vemos que aquellos que estaban con el perfil superior de FRAX, que tal vez serían los que nos quedaría en duda la decisión de iniciar tratamiento, el complementar con TBS sí nos incrementó, al menos se observó un aumento de incidencia de fracturas por 1,000 pacientes años. Entonces, bueno, sabemos que FRAX es este modelo de predicción de riesgo de fractura que nos permite la estimación de riesgo para fractura de cadera y fractura osteoporótica mayor de 10 años, y que el TBS combinado con la densitometría nos ayuda a una mejor predicción en pacientes que tienen un FRAX muy cercano al punto de corte, particularmente en mujeres menores de 65 años o cuando hay una discordancia entre la densidad de la columna lumbar y el cuello femoral, cuando no hay fracturas con osteoporosis. Serán las principales aplicaciones cuando lo complementamos con FRAX. Y aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, en una mujer de 75 años que de acuerdo a nuestra estratificación nos da limítrofe a la mejor para decidir tratamiento, y a esta paciente identificamos un TBS de 1.23, que mencionamos es un nivel parcialmente degradado, incluso no está degradado, ya nos incrementa el riesgo de fractura de cadera a un 3.2%, que es el que consideraríamos para inicio de tratamiento. En relación a tratamientos para osteoporosis, sabemos un poco, o conociendo el mecanismo de acción, podríamos conocer la utilidad del TBS. Por ejemplo, cuando utilizamos tratamientos anabólicos, su efecto en la microarquitectura sí se ha observado mucho mayor, como es romosozumab, teriparatide, denosumab, un efecto pues mínimo, pero sí observado. Sin embargo, con bifosfonatos, estrógenos y SERMs, no tenemos un beneficio muy demostrado en microarquitectura, sino más bien en densidad mineral ósea con un impacto menor. Entonces, los tratamientos sabemos que van a diferir por su mecanismo de acción y van a variar dependiendo del grado de cambios que generan la densidad mineral ósea y la microarquitectura del hueso.
y que el TBS combinado con la medición de densidad mineral ósea nos puede permitir reestratificar a los pacientes con muy alto riesgo de fractura que tal vez podrían beneficiarse de un tratamiento anabólico o osteoformador, tal vez de denosumab, como primera opción cuando hay un paciente con alto riesgo, muy alto riesgo de fractura, de acuerdo a esta evaluación. Por mencionar algunas de las indicaciones, por ejemplo, si lo queremos aplicar como vigilancia de tratamiento, el uso de bifosfonato sabemos que reducen el remodelado óseo, incrementan la densidad ósea y disminuyen el riesgo de fractura, pero no tienen impacto conocido, al menos de significativo, en la microarquitectura del hueso. Y esto se ha observado en pacientes que se han utilizado bifosfonatos orales o ácido zoledrónico por más de 2 años, no se han observado cambios significativos con el TBS. Por lo tanto, en estos pacientes, pues no va a ser una herramienta útil para vigilancia. Tal vez sí para inicio de tratamiento, como lo vimos en la predicción de riesgo de fractura, pero no para vigilar tratamiento. En relación a denosumab, existen algunos estudios post-hoc del FREEDOM, en donde ya han evaluado y los pacientes que se incluyó un TBS en la medición. Y digo, no me voy a meter mucho a los estudios porque sería mucho más extensa la plática, pero conforme pasó el tiempo y se completaron los 10 años de tratamiento con denosumab, el TBS sí se vio incrementado en los pacientes y una reestratificación de degradado a parcialmente degradado en un gran porcentaje de los pacientes. Entonces, denosumab sí podría ser pacientes que están con denosumab sí nos podríamos complementar con TBS para valorar respuesta o como algún adicional para ver la respuesta al tratamiento. Y pues mucho más en tratamientos anabólicos. Este es donde está mucho más la aplicación de vigilancia y tratamiento, ya que sí se ha demostrado el incremento de TBS después de 2 a 3 años de tratamientos anabólicos, con un cambio hasta un 52%, por ejemplo, con avaloparatib. Entonces, esta es la principal aplicación para vigilancia y tratamiento para osteoporosis. Con romosozumab no tenemos todavía suficiente información, pero pareciera ser que los resultados son muy similares a cuando utilizamos teriparatide o avaloparatib. En osteoporosis secundaria existe también mucha aplicación. Hay estudios conforme ha ido surgiendo el TBS como una herramienta complementaria. Hay estudios en todas las áreas de medicina, como es en endocrinología, más en pacientes con diabetes, pero también estudios en en hipertiroidismo, en hipercortisolismo, en síndrome de Cushing, en acromegalia, en hiperparatiroidismo, para reumatología, lo más útil es en glucocorticoides o artritis reumatoide. Hay estudios con sarcopenia, con enfermedad renal crónica, en VIH, por ejemplo, y bueno, en oncología, que sería otra aplicación que yo veo bastante buena con inhibidores de aromatasa, tal vez en tratamiento hormonal y menopausia, aunque mucho menos evidencia. O sea, se está mencionando, pues realmente en todos los que hay estudios, no vamos a revisarlos todos. Sí quise enfocarme más en diabetes, porque diabetes tenemos muchos pacientes y ya vimos en pláticas previas que diabetes no siempre hacemos una estratificación adecuada del riesgo de fractura. La diabetes per se incrementa hasta un 19% el riesgo de fractura y comparado con población sin diabetes. Y esto se puede presentar incluso en pacientes con densidad mineral ósea normal. Entonces, en estos pacientes se ha observado niveles más bajos de TBS y en relación a control glucémico. Son varios los mecanismos que establecen esta relación entre TBS y diabetes, y no todos estos mecanismos los evaluamos por el test score con densitometría. Todo lo relacionado a calidad del hueso, la microarquitectura, la fuerza del hueso, todo esto se puede ver afectado. El TBS realmente es una de las principales fuertes de complemento de herramienta diagnóstica en diabetes. Y este es uno de los estudios con los que quería demostrar esto. Vemos la asociación de TBS con severidad y con duración de diabetes. Tenemos esta comparación en la primera gráfica, en donde comparamos en un grupo pacientes con hemoglobina glucosilada menor a 7.5 y aquellos con hemoglobina glucosilada mayor a 7.5. Y como vemos que la densidad mineral, que son las columnas grises, es muy similar. Sin embargo, aquellos con una hemoglobina glucosilada más alta sí tienen niveles mucho más bajos y significativamente de un índice de TBS comparado con aquellos con glucosiladas menores a 7.5. Entonces, en estos pacientes podría también apoyarnos esta reestratificación de riesgo. Vemos también que conforme es mayor el tiempo de evolución de la diabetes, existe un menor nivel o menor puntaje de TBS comparado con aquellos que tienen menos de 10 años de evolución. Entonces, pues considerarlo también en estos pacientes para incluso en osteopenia, pero que tenemos un descontrol glucémico crónico o mayor tiempo de evolución de la diabetes, el ajuste con TBS pues nos puede dar algo de
De acuerdo a estos resultados, también ya se ha propuesto incorporar el TBS al ajuste del FRAX para el riesgo y la consideración de tratamiento, considerando solo la densitometría, considerando FRAX y considerando factores como la glucemia y los marcadores de recambio óseo y vitamina D. Y que con esto pues se pueda como beneficiar mucho más a pacientes que pues tal vez con solo densitometría no beneficiaríamos de tratamiento. En uso crónico de esteroides también se ha asociado a incremento de riesgo de fractura y el TBS es otra de las herramientas que podemos nosotros complementar o reestratificar en nuestros pacientes. No voy a profundizar ya mucho de las osteoporosis secundarias, más bien era como una pequeña revisión de lo que más vemos nosotros. Similar a la densitometría, tenemos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, que la TV, que igual a una densitometría por DEXA, nos podemos ver afectados por la presencia de osificación, de osteoartritis, de desmofitos o la presencia de fracturas vertebrales. Y entonces el cálculo del el puntaje que nos da el TBS se puede ver alterado, aunque en mucho menor medida comparado con una densitometría. Cuando hay más de 2 fracturas vertebrales continuas, no se recomienda ni densitometría ni TBS porque la densidad se va a ver sobreestimada y pues no nos va a dar una herramienta o no nos va a apoyar en la decisión de tratamiento. También se puede ver afectada por tejidos blandos, particularmente en pacientes con obesidad severa, no se recomienda. Si tenemos un paciente con un IMC mayor a 37, TBS no se encuentra estandarizado en esta población, por lo que deberían quedar excluidos. Y bueno, si se va a utilizar combinación de otras vértebras, por ejemplo, ante la presencia de fracturas o artefactos, pues se hace ya un corte automático, el software lo realiza para la estratificación de riesgo. Esta comparación de la densitometría por solamente DEXA y el TBS, y vemos cómo el sitio, pues en TBS solamente va a ser en columna lumbar, comparado con densitometría, donde evaluamos todos los sitios. La radiación en relación a TBS no se requiere, es decir, como mencioné en un principio, no se requiere de una herramienta adicional a la evaluación de la densitometría, lo que se requiere es el software adicional que se incorpora al densitómetro. Y cualquier densitómetro lo puede incorporar, al menos los de las generaciones más recientes. Y no requiere pues mayor tiempo de escaneo, tiene la ventaja de una mayor predicción de fracturas y bueno, como desventaja, probablemente esta es una herramienta que es muy reciente y que tal vez no se ha incorporado todavía en todas las mediciones en nuestros centros, pero tal vez nosotros como expertos en hueso o que nos interesa un poco más o vemos los beneficios, podríamos proponerlos si tenemos la confianza con el centro radiológico, porque lo único que tienen que hacer es incorporar el software. No requiere nada más respecto a radiación o procesos con el paciente. Incluso en densitometrías ya realizadas, el incorporar el software nos permite evaluar el TBS. No tenemos que someter al paciente a una nueva densitometría con el TBS para poder hacer la medición. Entonces, es una ventaja bastante, pues, realmente económica para los pacientes porque solamente se tiene que pedir que compren el software y que lo tengan como parte de la medición del densitómetro. Y entonces, para resumir ya la plática, digo, lo que nos deberíamos de quedar un poco como mensaje son las indicaciones como complemento. Por ejemplo, en FRAX con riesgo intermedio de fractura o cuando tenemos un paciente catalogado con osteopenia que está en niveles indeterminados, va a ser una herramienta que nos va a dar apoyo. Ya se recomiendan las guías en mujeres arriba de 65 años, hombres mayores de 70, como parte de la vigilancia. Si tenemos la herramienta, tratar de solicitarla y también complementarla, porque conforme avanza la edad, también el TBS va disminuyendo. Eso ya no lo presenté por temas de tiempo, pero pues es de utilidad. Y si tenemos menores de 65 años y hombres menores a 70, y existen factores adicionales que nos pueden comprometer la calidad ósea, como por ejemplo peso bajo, fracturas previas, el uso de esteroides o enfermedades asociadas a pérdida ósea, bueno, pues considerarlo. Si hay alguna fractura por fragilidad, ya vimos aún alguna utilidad, en enfermedades y fármacos asociados a osteoporosis secundarias, la utilidad de tratamiento en vigilancia para tratamientos de osteoporosis, o también cuando aquellos pacientes que, pues, por valoración convencional no son candidatos a tratamiento y quisiéramos vigilar, también podría ser una utilidad para guiar el inicio de tratamiento a futuro en estos pacientes. Entonces, fue una revisión breve. Esta podemos encontrar también en la integración de las guías de la Sociedad Internacional de Densitometría sobre nuestro algoritmo de tratamiento para osteoporosis que inicia con pues la valoración de una imagen por densitometría o valoración de estudios. Nuestra evaluación si la imagen o el TBS fue de adecuada calidad,
y nuestra valoración o integración de los dos componentes, tanto, bueno, tres componentes que de este ya no hablamos, pero densitometría, el TBS y si contamos con una evaluación de morfometría vertebral para valorar si consideraríamos a un paciente como para inicio de tratamiento. Y después nos enfrentamos a la pregunta, ya una vez con el especialista, si debemos de tratar con qué fármaco y por cuánto tiempo. Y al complementar esta herramienta, ¿nos podría esclarecer un poco más estas dudas o apoyar un poco más o explicar también al paciente la importancia o la decisión de cuál es el mejor tratamiento o la decisión de inicio de tratamiento? Entonces, pues ese sería todo el fin de mi presentación. Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, si hay alguna pregunta, no sé si hay tiempo o nos pasamos directo al caso. Si no hay posibilidad de tiempo, pues las podemos contestar en el chat sin problema. De hecho, durante el tiempo que te desconectas, No se escucha ya, doctor. preguntas, pero creo que ya se han contestado. No sé si hay otra pendiente para caso clínico, que son las 9:20. Hay una pregunta en el chat. ¿Quiere que la veamos? Sí. Dice, excelente sesión, doctora. Pregunto, ¿el Trabecular Bone Score no mejora a la densidad mineral ósea en la valoración del efecto del tratamiento a largo plazo? Sí, de hecho, depende mucho del tratamiento que estamos vigilando. El tratamiento, los bifosfonatos, tratamiento hormonal, el beneficio realmente no nos guía. Ya vimos que los bifosfonatos, o bueno, los estudios han demostrado que el efecto en microarquitectura ósea es muy pequeño, y entonces el utilizarlo como seguimiento realmente no nos va a complementar. Pero en pacientes que tenemos con tratamiento anabólico, incluso tratamiento con denosumab, sí nos puede ayudar a esclarecer algunas dudas. Por ejemplo, nosotros esperaríamos que con denosumab o anabólicos el TBS mejore. Si tenemos en el seguimiento un TBS que no mejora, hay que pensar a lo mejor de falla de tratamiento, de adherencia, o que tal vez haya algún error en la medición y que tengamos que solicitar una nueva densitometría. Entonces, sí nos ayuda en seguimiento, pero solamente cuando hay tratamientos osteoformadores o que sí impactan en la arquitectura. Ok. Vi por ahí en obesidad y cirugía bariátrica. Ya no me extendí más. O sea, la realidad es que sí hay estudios en todo. Sabemos también cirugía bariátrica es otra de las condiciones que alteran la microarquitectura y no necesariamente la densidad ósea. Es muy reciente toda esta aplicación. Digo, como sabemos, tenemos 5 años realmente que ya se adaptó a las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Densitometría Ósea. Y yo creo que cada vez lo vamos a ver más, su aplicación, tanto en obesidad, en cirugía bariátrica y en todas las enfermedades endócrinas que impactan a hueso y enfermedades no endócrinas. Muchas gracias, doctora.